El Consejo Nacional de la Mujer fue en la Argentina el primer organismo jerarquizado a nivel nacional. Es el antecedente de lo que hoy es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El proceso de transición democrática es que se crea el movimiento de mujeres, las mujeres que hacíamos política volvíamos a los partidos, abrazábamos el feminismo y una serie de procesos muy importantes como fue las políticas gubernamentales del primer gobierno democrático del doctor Alfonsín, digamos que en su democratización incluyó los derechos de las mujeres. La Argentina en los primeros años tuvo divorcio vincular, recordarán. Se creó el primer organismo dedicado a las mujeres, que era una subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y otro hecho novedoso de la transición democrática fue, como dije, la creación del movimiento de mujeres. Y las peronistas fuimos también constructoras de todo el proceso. Los 8 de marzo, los encuentros nacionales de mujeres, la discusión de mujeres de distintos orígenes y de distintas pertenencias, que fuimos construyendo esto que hoy se valora tanto, digamos, que fue la transversalidad. Los estudios de la mujer, la profesionalización en las cuestiones de género, la apertura de Argentina, digamos, a todo el proceso de época a nivel internacional. Muchas de nosotros fuimos parte de ese proceso histórico y el Consejo Nacional de la Mujer se nutre de todos esos avances que se dieron en esos años. En esos tiempos también se hablaba de feminismos de Estado. ¿Qué quería decir eso? No solamente que feministas en el Estado, sino que eran organismos que fueran, digamos, porosos, flexibles, abiertos al movimiento de mujeres, y ese organismo lo que venía a hacer era, digamos, mediar entre las demandas del feminismo y el Estado. Feminismos de Estado. Cuando convocamos a construir ese consejo, no se las convocó por su pertenencia política, sino por su condición de feministas. Éramos amigas peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, compañeras que venían de las organizaciones feministas de la década del 60, compañeras del sindicalismo, de las organizaciones comunitarias, digamos. Ahí se construyó una fraternidad, digamos, ¿no es cierto? Se construyó una red solidaria. Entonces, las compañeras, las integrantes del Consejo Nacional de la Mujer, venían de prácticas ya sociales e institucionales. Esa fue la única condición. Esa vinculación entre la expertez, el compromiso feminista y una alianza muy poderosa de mujeres hizo que un organismo que surge como un organismo jerarquizado, de coordinación sin presupuesto, en muy poco tiempo se constituya en un organismo muy reconocido, digamos. Entonces, yo valoro esa legitimidad de origen. Y siempre digo, a mí no me propuso como presidenta un presidente, digamos, del cual dependía, sino que me propusieron el conjunto de las compañeras, ¿cierto? La potencia del cupo viene a legitimar la condición social de las mujeres, como decíamos y eso nos sorprendió, digamos, porque por supuesto, como mujeres políticas, sabemos que sin poder no podemos transformar la realidad. Entonces, que la feminización de la representación política nos iba a servir para construir poder, para transformar las condiciones de género. Ese legitimador que fue la ley de cupos potenció todos los temas. Entonces nosotras pudimos avanzar en temas impensados como en la educación sexual, logramos
ejerciendo lobby en el legislativo, la primera ley de violencia, que se llamó de violencia familiar, el primer decreto de acoso sexual, campañas sobre la división sexual del trabajo, la primera encuesta sobre el uso del tiempo, la primera campaña que le proponía a los varones participar en las responsabilidades de cuidado. Y podría también decirte cuestiones que son más estratégicas, ¿no? Como fue haber logrado que en la Convención Constituyente del año 94 tuviéramos 80 convencionales constituyentes donde se incluyeron derechos fundamentales para las mujeres, como la inclusión de las convenciones de derechos humanos y particularmente de las mujeres, y las acciones positivas, y fue el freno frente al intento del gobierno del presidente de la Nación a incluir una cláusula que penalizara el aborto en la Constitución del 94. Todo este proceso de época nos ha permitido construir algo que es muy valioso no solamente para el feminismo argentino, sino para el feminismo a nivel internacional, que es la construcción de redes intergeneracionales. Y estas redes intergeneracionales que en el caso de nosotras, las de mi generación, lo venimos construyendo desde siempre, digamos, pero que se ha fortalecido con nuevas generaciones en los últimos tiempos. Entonces, son tiempos de genealogías, de memoria, de historia, que creo que se va grabando en todas las generaciones. La conciencia de que esto es una larga lucha, ¿no? De generaciones que vamos pasando la bandera a otras y a otros. Y evidentemente lo que significó esta etapa del Consejo Nacional de la Mujer, yo creo que ahí, y la etapa de la transición democrática, ahí está el antecedente de una Argentina que también tenemos que reconocer, que en temas que tienen que ver con la modernidad ha sido un país muy interesante, muy pionero, reconocido internacionalmente, y como puedo decir que fue la primera ley a nivel internacional. En estos tiempos, el movimiento feminista de este calado, digamos, ¿no es cierto?, de las grandes movilizaciones, de la marea, o como quieras vos llamarlo, es una expresión que surge de la Argentina y que irradia de la Argentina.